Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: "El Señor te reprenda". Estamos leyendo las Escrituras, el versículo 9 de la carta de Judas, para ser exactos. ¿De dónde sacó Judas que el diablo y el arcángel Miguel habían tenido una batalla peleándose por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué quería el diablo tener el cuerpo de Moisés? ¿Cómo es eso de que viene un ángel y pelea contra el diablo cara a cara, frente a frente, de la misma forma en que aparece también Satanás peleando contra el ángel Miguel en el libro de Apocalipsis? Pero esta historia que Judas nos relata, ¿de dónde la sacó? Hoy vamos a conversar acerca de eso. Bienvenidos al quinto capítulo, al quinto episodio de Dimensiones de su Voz. Como les dejé prometido al final del capítulo cuarto, hoy vamos a conversar acerca de las Escrituras. Vamos a hablar acerca de algunos libros que son citados, mencionados o referidos dentro del Nuevo Testamento o dentro del Antiguo Testamento, pero que sin embargo no se encuentran dentro de nuestra Biblia. Incluso vamos a revisar algunos libros que han sido categorizados como apócrifos o deuterocanónicos, pero que para la iglesia de los 3 primeros siglos, es decir, antes de que se estableciera el canon por parte de la iglesia de Roma, eran escritura, eran citados como escritura, como algo que Dios había dicho, como algo que había provenido del Espíritu. Entonces, una vez más, muy bienvenidos y arrancamos. Y entonces, ¿de dónde sacó Judas toda esta batalla entre el diablo y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés? Es una historia muy reconocida en la época. Durante el primer siglo se manejaba entre las comunidades judías, así como en las comunidades cristianas, el libro Asunción de Moisés o Testamento de Moisés. Es un libro tenido por apócrifo, sí, por un libro secreto. Apócrifo muchas veces ha sido un término que ha sido leído como un sinónimo de un libro malo o un libro oculto o un libro prohibido. Sin embargo, apócrifo sencillamente quiere decir un libro de secretos, ¿sí? Un libro que no conviene leer de buenas a primeras porque puede tener cuestiones que sean de difícil comprensión para alguien inmaduro. Claramente, cuando leemos el libro de Enoch, por ejemplo, un libro que ha sido considerado apócrifo, calza perfectamente dentro de esa descripción. Mucho de lo que está en el libro de Enoch trae mucha claridad respecto de las mismas escrituras, como lo estuvimos viendo en los primeros capítulos, pero también cierto es que una persona inmadura podría llegar a tal vez confundirse leyendo el libro de Enoch. Pasa exactamente lo mismo con la Asunción o Testamento de Moisés. Ahora bien, este libro, Asunción o Testamento de Moisés, estuvo dado por perdido durante cerca de 18 siglos, muchísimo tiempo. Recién en el siglo XIX fue encontrado un fragmento de la Asunción de Moisés por un italiano en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Esto, como decía recién, durante el siglo XIX recién, es decir, el libro pasó muchos siglos perdido. Sin embargo, durante los primeros 3 siglos de la Iglesia, como estábamos diciendo recién, que coinciden con los siglos anteriores al canon, el libro de la Asunción o Testamento de Moisés era un libro reconocido por Clemente de Alejandría o por Orígenes y otros padres de la Iglesia como un libro inspirado por Dios y como el libro al cual Judas había referido cuando él estaba escribiendo su epístola. Ahora bien, este escrito no había sido desarrollado hace mucho tiempo antes de la aparición de la iglesia. Los historiadores suelen datar este libro, este testimonio de la vida de Moisés, como un libro escrito en torno al primer siglo antes de Cristo. Es decir, no era un libro que viniera desde la antigüedad. Sin embargo, los escritores del primer siglo, tanto judíos como cristianos, tanto los padres de la iglesia, así como algunos de los escritores del Nuevo Testamento, como el mismo Judas, lo consideraban escritura. ¿De qué trata este libro? Este libro básicamente es una narración acerca de Moisés conversando con Josué, profetizando la historia de Israel desde Moisés hasta el final de los tiempos. Además, hay una descripción de la ascensión de Moisés. Según el relato de ese libro, ese Moisés habría ascendido de una forma semejante a lo que ocurrió con Elías.
De la misma manera, también hay algunas proyecciones escatológicas de Moisés que, como lo decíamos, está profetizando acerca de Israel hasta el fin de los tiempos. Si bien este libro fue reconocido como inspirado y fue citado incluso por muchos padres de la iglesia y usado para enseñar o para traer explicaciones respecto de cuestiones espirituales sin comprensión, lo cierto es que nunca llegó este libro a formar parte del canon cristiano o del canon judío. Nunca llegó a formar parte del canon católico, del canon ortodoxo, del canon etíope y mucho menos, por supuesto, del canon protestante. Sin embargo, volvemos a decirlo, los padres de la iglesia lo consideraban un libro inspirado y un libro que podía ser citado. Como vamos a ir revisando a lo largo de este capítulo, y es el propósito de hablar de este tipo de libros, cuando los escritores del Nuevo Testamento ocupan la expresión escritura, no siempre ellos están hablando de los libros que nosotros pensamos que están hablando. Tenemos que pensar en Pedro cuando él libremente, por ejemplo, cita a Enoc y habla de una profecía del libro de Enoc, ¿verdad? Ese libro no está en nuestro canon, sin embargo, Pedro lo cita abiertamente como un libro inspirado por el Espíritu. Ahora, nosotros tenemos este pasaje famoso de Pablo escrito a Timoteo, donde él dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, etcétera. Solemos tomar ese versículo como si quisiera decir que Dios dictó toda la escritura a cada uno de los escritores de la Biblia, como si a cada uno de los escritores de la Biblia Dios le hubiese dicho palabra por palabra, punto por punto, coma por coma, qué cosa escribir y qué cosa no escribir. Y la verdad es que nosotros mismos sabemos que la palabra inspirar no quiere decir eso. Si tú ves a un artista, si tú ves a un cantante, si tú ves a un escritor y que te dice, mi esposa, por ejemplo, un escritor, mi esposa fue mi inspiración para escribir este libro, mi esposa me inspiró a escribir este libro, mi niñez me inspiró a pintar estos cuadros, mi amor por mi país me inspiró a desarrollar estas canciones, por ejemplo. No estamos diciendo que eso nos fue dictado, sencillamente estamos diciendo que fue nuestra fuente de inspiración, fue lo que nos hizo nacer el escribir o el desarrollar esa obra. Que la escritura haya sido inspirada por Dios no quiere decir, punto uno, que el Señor dictó cada una de las palabras que están en la escritura. Hay lugares donde claramente Dios dictó un mensaje, como por ejemplo cuando leemos a muchos de los profetas del Antiguo Testamento que están literalmente diciendo el Señor me dijo esto y lo comenzaron a escribir. Entonces sí estamos viendo un dictado por parte del Espíritu. Pero cuando estamos leyendo Josué, cuando estamos leyendo Números, cuando estamos leyendo incluso gran parte del Génesis, no estamos allí escuchando a nadie decir que Dios les dijo que escribiera eso palabra por palabra. Sencillamente ellos están dando testimonio por el Espíritu de Cristo, como escribe el apóstol Pedro, de lo que habían visto y oído, de lo que habían experimentado. Están siendo testigos de cómo había el pueblo de Israel, de cómo habían los patriarcas caminado con Dios. Sin embargo, una vez más lo volvemos a decir, no hay un dictado palabra por palabra en muchas partes del Antiguo Testamento y en muchas partes del Nuevo Testamento. En eso, Pablo es muy claro, por ejemplo, el punto de que él llega a decir, esto lo digo yo, no el Señor, esto lo estoy diciendo yo, quiero que te quede claro, esto te lo estoy diciendo yo, Pablo. ¿Por qué debe haber ocurrido eso? ¿Por qué Pablo necesitaba decir eso? Porque había una tendencia ya en el Nuevo Testamento o en el tiempo del Nuevo Testamento a identificar las voces de los líderes o las voces de los autores inspirados con la voz de Dios. Claro es cuando, por ejemplo, Pablo escribe en Primera de Corintios y dicen, algunos de ustedes tratan a sus líderes como si ustedes hubiesen sido bautizados en los nombres de sus líderes. Tratan a los escritores que les envían las cartas para darles guía, para darles consejo, para corregirles, como si ellos fueran la voz de Dios. Pero no fueron ellos los que murieron por ustedes, ni fueron ustedes bautizados en sus nombres. Y entonces este mismo Pablo escribe en muchas ocasiones y dice, esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el Señor, esto lo estoy escribiendo yo, no lo está escribiendo el Señor. Por otra parte, no todo lo que la Escritura muestra como ocurriendo de una forma
está diciendo que deba ser hecho así. Debemos leer con cuidado. Por ejemplo, vamos a encontrar en la historia del Éxodo a un sacerdote de un pueblo pagano, un sacerdote de Madián, ¿verdad? Que le propone a Moisés desarrollar toda la estructura de los ancianos con los cuales Moisés va a delegar para poder ministrar y administrar a todo el pueblo que ha sacado desde Egipto. Ahora bien, si nosotros leemos el contexto de la escritura, nos vamos a encontrar con que esa estructura de esos 70 ancianos en torno a Moisés no fue hablada por Dios, fue hablada por su suegro, este sacerdote de Madián, fue muy útil, el Señor pareció respetar esa estructura, y eso es muy interesante. Hay una interacción entre Dios y el hombre, y Dios a veces respeta algo que el hombre está planteando. Eso es notorio cuando tú lees la Biblia con los ojos abiertos, ¿sí? ¿Qué ocurría? Tiempo atrás, Dios había descendido sobre la montaña en medio de la nube, con truenos, con relámpagos, etc. Y él quería hablar y tratar directamente con cada uno de los israelitas. Dios quería hablar con ellos. Moisés también quería lo mismo. Moisés dice, a mí me gustaría que todos ustedes fueran profetas y todos hablaran con Dios. Pero el pueblo dijo, no queremos hacerlo porque nos da miedo. Nos da miedo hablar con Dios y que Dios nos mate. Así que, o morir por la presencia de Dios. Así que, ¿sabes, Moisés? Nosotros preferimos que seas tú quien hable con Dios, tú nos digas lo que Dios está diciendo y entonces para nosotros, palabra de Dios va a ser lo que tú nos estás diciendo que Dios dijo. El pueblo rehusó a tener una relación directa con Dios y hacerse cargo ellos mismos de su relación con Dios y prefirieron derivar su relación con Dios en Moisés. Moisés se encontró muy cargado respecto de eso y entonces vino una solución de parte de Jetro para plantear a los 70 ancianos. ¿Por qué menciono esto? Porque una vez más lo digo, no todo lo que aparece en la escritura está siendo planteado como un ejemplo de algo que nosotros debiéramos sí o sí hacer. Debemos leer en qué contexto está siendo dicho, de qué manera está siendo planteado, quién lo está diciendo. Y bien, vamos a seguir revisando algunos otros textos en esta misma dirección, de encontrar ciertos escritos que están citados en el Nuevo Testamento sobre todo, o también en el Antiguo, y que sin embargo no forman parte de nuestro canon. Hebreos 11, versículo 35, dice así, lo leo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, incluso no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Esta pequeña historia que está allí, podemos pensar en el Antiguo Testamento nuevamente que nosotros tenemos y no vamos a encontrar una historia que cuadre con esto. ¿Pero a qué se refiere? Es muy sabido en la época del primer siglo y también por aquellos que han conservado los libros de los macabeos, como por ejemplo el canon católico, que este pasaje del libro de Hebreos está haciendo referencia a una historia que aparece en el segundo libro de los macabeos en su séptimo capítulo. Había ocurrido una guerra y en medio de esa guerra sucede que unas personas desprecian el ser rescatados, justamente como lo está relatando aquí este pasaje. La historia que puede leerse en Segunda de Macabeos 7 es un episodio en el cual el rey Antíoco, que había invadido, tomado Jerusalén, profanado el templo, como lo mencionamos en capítulos anteriores, está diciéndole a algunos hermanos que pueden ellos ser perdonados, que él les puede perdonar la vida, que puede no matarlos, no ejecutarlos, si acaso ellos acceden a comer cerdo y apostatar de su fe judía para adorar a los dioses griegos. Ellos rehúsan el rescate que les estaba ofreciendo Antíoco con la idea de que ellos creen en la resurrección y por otra parte de que ellos no van a apostatar de su fe. Este relato está citado aquí en el libro de los Hebreos como un relato, parte de la historia de los héroes de la fe, pero no está en nuestra Biblia protestante, se encuentra en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7. Otro libro muy interesante y muy referido en el Nuevo Testamento es el libro de Eclesiástico.
o Sirácida. Este libro de Eclesiástico Sirácida fue escrito por un judío del periodo del Segundo Templo llamado Jesús ben Sirá, Jesús hijo de Sirá. Él vive aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Jesús y este libro se transforma en una regla de conducta muy difundida y en un manual de sabiduría muy usado por los judíos previo al nacimiento de Jesús y luego, como vamos a leerlo en algunos pasajes, va a ser referido por muchas enseñanzas de Jesús de manera implícita o explícita. Nunca va a ser nombrado el libro eclesiástico con esa palabra, sobre todo porque no era conocido con esa palabra, con ese nombre, sino más bien como Sirácida, refiriendo a Jesús ben Sirá, pero es muy citado de manera clara, como vamos a ir revisando, tanto por Jesús, así como por algunos de los apóstoles. Por otra parte, es muy sabido que durante el primer, segundo y tercer siglo, los padres de la iglesia, así como los primeros discípulos de los apóstoles en el primer siglo, usaban continuamente el libro eclesiástico como un manual sobre cómo debían vivir las comunidades cristianas. De hecho, muchos de los padres de la iglesia citan el libro de Eclesiástico como escritura. Lo mencionan como diciendo, debemos hacer tal cosa como está en la escritura. Y el libro del cual están hablando es el libro de Eclesiástico. Al punto de que llegan a llamarlo eclesiástico justamente porque era para ellos un manual acerca de cómo se debía hacer eclesia, de cómo se debía hacer iglesia. Este libro tampoco está en nuestro canon protestante, sin embargo, es parte del canon católico y otros cánones como el canon ortodoxo y el canon etíope. Vamos a revisarlo a continuación, algunos pasajes y sus referencias en el Nuevo Testamento. La influencia de Eclesiástico se deja ver en el libro de Mateo, en el Evangelio de Lucas, en Santiago, en Primera de Pedro, y en algunas expresiones de Pablo. Como lo volvemos a decir, era un libro de común uso entre las comunidades judías para enseñar sobre todo sabiduría moral y práctica, por lo que los judíos crecían con muchas de sus frases metidas, podríamos decirlo así, en su inconsciente. Esto se deja ver sobre todo en el caso de Pablo. Vamos a revisar algunos pasajes de los evangelios en los cuales Jesús cita de una manera muy clara, a veces un poco más explícita que en otras, a pasajes del libro de Eclesiástico. Por ejemplo, tenemos Eclesiástico 31, versículo 15. Reconoce en tu prójimo lo que tú mismo sientes. Esto es muy claro en todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Este llamado de tratar a los demás como quisiéramos que nosotros mismos fuésemos tratados. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta enseñanza dada por Jesús, conocida popularmente como la regla de oro, estaba ya presente desde 2 siglos antes. En el libro de Eclesiástico, Jesús está mencionando básicamente un principio que estaba en aquello que los judíos consideraban escritura en ese entonces. Eclesiástico 3, versículo 18. Cuanto más grande seas, más humilde tú debes ser. Jesús dijo, aquel que se enaltece debe humillarse, y el que se humilla será enaltecido. Muy similar, ¿verdad? Eclesiástico 29. Deposita tu tesoro en los mandamientos del Altísimo. Jesús enseña, ¿verdad?, en continuas ocasiones, en muchas ocasiones, a hacernos tesoros en el cielo. Este, este es muy similar, sino idéntico. Eclesiástico 27:6 dice, el fruto manifiesta cómo ha sido cultivado un árbol. El fruto manifiesta cuál es la naturaleza del árbol. Jesús con toda claridad dijo exactamente lo mismo. Cada árbol se conoce por su propio fruto. Eclesiástico 11, versículo 19. Los hombres dicen, he encontrado descanso, ahora disfrutaré de mis bienes, ignorando que no sabe lo que va a pasar con él mañana. Lucas 12:16 dice, recoge la parábola del rico insensato con una estructura sorprendentemente semejante, ¿cierto? Este hombre que dice, comamos y bebamos, mañana moriremos, y ignora que mañana vienen por su alma, ¿verdad? Y es exactamente la misma idea, es la misma frase, es el mismo principio de sabiduría. El libro más influido en el Nuevo Testamento de manera muy clara por Eclesiástico es el libro de Santiago, la carta de Santiago, la carta de Jacobo, como dice la Biblia textual, que es el nombre hebreo de Santiago, ¿verdad? Por ejemplo,
todo este pensamiento que el libro de Santiago expresa acerca de la lengua y todos esos misterios que habla sobre la lengua como un fuego que inflama la rueda de la creación, es algo que vamos a encontrar en Eclesiástico. Eclesiástico dedica más de 20 capítulos al uso correcto de la lengua. Los temas que Santiago está apuntando son todos ellos tomados de Eclesiástico. Por ejemplo, dice el capítulo 28 de este libro: muchos han caído a fila de espada, pero no tantos como los que han caído por la lengua. Dice Santiago 3, verso 5, la lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Vamos a encontrar entonces en Santiago muchas referencias a Eclesiástico. Por ejemplo, Santiago 1, versículo 19, Santiago 1, 5, Santiago 1, 13, Santiago 2, versículo 1, Santiago 3, 12, Santiago 3, 1 al 12, Santiago 2, 14. Todas citas que ustedes pueden revisar y que están haciendo referencia a el libro de Eclesiástico. Como lo mencionamos en capítulos anteriores, Apocalipsis no solo es un nombre en español de el último libro de nuestras Biblias, sino que Apocalipsis es un género literario profético que es parte del judaísmo y del cristianismo de los últimos siglos antes de Cristo y de los primeros siglos después de Cristo, ¿sí? Apocalipsis quiere decir revelación. Los libros apocalípticos no son libros acerca del fin de los tiempos, son libros revelacionales donde sus autores describen experiencias espirituales directas con Dios o interacciones angélicas. Por ejemplo, entra dentro de la literatura apocalíptica por su tipo de experiencias descritas. Libros tales como Daniel, como el libro de Ezequiel, van a entrar dentro de lo que es llamado la apocalíptica judía. Sin embargo, hay otros escritos que son parte de esta apocalíptica, como lo es el mismo libro de Enoc. Asimismo, también existe, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro y otros apocalipsis. Hay un Apocalipsis de Isaías también. Hay muchos apocalipsis, muchos libros de revelación. Ese es el motivo por el cual el apóstol Juan inicia su Apocalipsis justamente diciendo: este es el Apocalipsis que Jesús me dio a mí, su siervo Juan. ¿Dónde dice eso? Cuando dice, esta es la revelación que Jesús me dio para las iglesias. Ahí el griego dice, este es el apocalipsis que yo recibí. Esta es la revelación que yo recibí. Entonces los libros apocalípticos son libros revelacionales que describen, volvemos a decirlo, experiencias directas con Dios, el mundo espiritual o incluso de experiencias angélicas o con seres celestiales. No tienen que ver necesariamente con un contenido escatológico respecto del fin de los tiempos. Son libros de revelación. Dentro de eso hay un libro apocalíptico, no del fin de los tiempos, sino de revelación, muy conocido, muy utilizado, respetado, mencionado, incluso referido como inspirado por el Espíritu durante los primeros siglos de la Iglesia, pero que sin embargo no está dentro de los cánones, y es el libro del Pastor de Hermas. Vamos a hablar un poquito acerca de él. Posiblemente algunos de ustedes ya han oído acerca de él. Por ahí hemos estado en algunos programas y conversaciones en podcast hablando acerca del Pastor de Hermas. Acerca del Pastor de Hermas. Si ustedes no lo han leído, les invito a buscarlo en internet. eh, una buena versión, de pronto hasta comprarse uno impreso por internet también y poder leerlo. La verdad es que con la guía del Espíritu solo van a encontrar en él tesoros del cielo y sabiduría para nuestro caminar como hijos de Dios. El libro del Pastor de Hermas es escrito en la ciudad de Roma, ¿sí? A principios o mediados del segundo siglo, es decir, en los años 100. El Pastor de Hermas es, como decíamos, una de las obras apocalípticas de mayor difusión en el cristianismo antiguo. Incluso hay más copias del Pastor de Hermas que de muchos libros del Nuevo Testamento. Hay muchos libros del Nuevo Testamento de los cuales se tiene menos registro antiguo que del Pastor de Hermas, porque este libro era muy difundido. El texto se articula a través de una serie de visiones en las cuales Hermas va siendo, en primer lugar, llamado a un arrepentimiento personal, y luego va recibiendo sabiduría acerca del funcionamiento espiritual de la iglesia. Dios le habla acerca de parábolas, a través de parábolas, perdón, y le va enseñando acerca de cómo opera la iglesia a través de las eras, a través de la época. Hay algo muy inusual, muy especial e interesante en el Pastor de Hermas, y es que él experimenta la aparición de la iglesia como una mujer, ¿sí? De la iglesia como una mujer.
Evidentemente, esta es una forma en que el apóstol Pablo también había visto a la iglesia. Él nunca la menciona como una experiencia espiritual, sin embargo, todos sabemos que que Pablo describe a la iglesia como una mujer, como una esposa, como la esposa de Cristo. El apóstol Juan va a identificar a la esposa del Cordero con la Nueva Jerusalén, ¿sí? También lo va a hacer el apóstol Pablo, y en ese sentido van a ellos ver a la iglesia como una mujer. Sin embargo, el pastor de Hermas experimenta una visión directa, un encuentro y una conversación con esta mujer espiritual que es la iglesia, y que le va a hablar acerca de cómo la iglesia funciona, acerca de cómo las piedras vivas que somos nosotros operan dentro de la iglesia. Autores muy respetados dentro del cristianismo histórico del primer y segundo siglo, como Clemente de Alejandría, como Ireneo de León, como Ignacio, como el mismo Orígenes, citaron al pastor de Hermas usando la fórmula: la escritura dice, la escritura declara. Estaban hablando acerca del pastor de Hermas como escritura. Ahora, también debemos entender que esa palabra escritura en el Nuevo Testamento sencillamente quiere decir los escritos. Los escritos. Los escritos dicen, ¿sí? Ahora, de todas formas, era de común usanza durante el primer y segundo siglo hablar de los escritos como una autoridad que merecía la pena oír respetar por haber sido inspirada, como hablábamos hace un rato, por el Espíritu Santo. Parte del respeto y reconocimiento durante los primeros siglos dado al pastor de Hermas queda testimoniado por su inclusión en el antiguo compilado llamado Código Sinaítico. El Código Sinaítico es una protobiblia, por decirlo de alguna forma, que fue compilada y escrita en torno a los años 300, unas décadas antes de que surgiese el primer canon oficial por parte de la naciente Iglesia Católica. El Código Sinaítico es llamado así porque, si bien fue probablemente redactado en Alejandría, fue encontrado en cercanías del monte Sinaí, en un monasterio de Santa Catalina, recién en el siglo XIX. Y es una de las compilaciones o protobiblias más antiguas de las cuales se tiene registro. Como lo decíamos, es anterior al canon original. Y esta Biblia primigenia, el Código Sinaítico, contiene el pastor de Hermas, pero también junto con el pastor de Hermas contiene otros textos, como por ejemplo la epístola de Bernabé, la carta del apóstol Bernabé. Esta carta es de autoría anónima, no está firmada por Bernabé, si bien se reconoció tradicionalmente que había sido escrita y enviada por él. Es una carta que tiene una fuerte carga alegórica en su desarrollo y en su forma de explicar y plantear el Evangelio. El autor defiende que el Antiguo Testamento pertenece exclusivamente a la Iglesia y propone una relectura espiritual del Antiguo Testamento basado en alegorías. Podemos poner, por ejemplo, de esto lo que hace el apóstol Pablo cuando lee la historia de Sara y Agar en una forma alegórica. Y de hecho el apóstol Pablo dice, según muchas traducciones, hay una alegoría espiritual aquí, en la historia de Sara y Agar. De esa misma forma, Bernabé plantea una lectura de esa misma manera de todo el Antiguo Testamento para comprender los misterios de Cristo que estaban escondidos para ser revelados a lo largo de los libros del Antiguo Pacto. La veneración o el reconocimiento de la epístola de Bernabé en la antigüedad es tal que, una vez más, los padres de la Iglesia la tratan como una obra de autoridad apostólica. La citan bajo la denominación de una epístola general o epístola universal a la Iglesia. Su importancia física en la Iglesia occidental, sobre todo, queda clara, como lo estábamos diciendo recién, por su presencia en el Códex Sinaítico. Por último, vamos a mencionar otro escrito que fue fundamental en el crecimiento y desarrollo de la iglesia de los primeros siglos, así como lo fue el libro judío eclesiástico que estuvimos mencionando minutos atrás, y es la Didaque o Doctrina de los 12 Apóstoles. Probablemente ustedes la hayan escuchado, en algunos círculos se habla acerca de ella. La Didaque presenta el primer manual escrito acerca de cómo debía crecer un cristiano y acerca de cómo debían funcionar las comunidades cristianas. Es en parte un manual litúrgico, entre comillas, del primer y segundo siglo, cuyo origen se sitúa probablemente en el ambiente cristiano de Siria o tal vez de Egipto.
El texto estuvo perdido también durante cerca de 20 siglos. Recién en el siglo XIX fue encontrado otra vez la Didaque y se empezó a entender cómo era citado por algunos discípulos, por algunos maestros del primer siglo, algo que ellos llamaban la doctrina de los apóstoles. Incluso, tal vez hay posibilidades de que cuando el libro de los Hechos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, esa doctrina de los apóstoles a la cual se estuviera refiriendo fuese este libro. Hay posibilidades de eso. Asimismo, hay otros autores del primer siglo que mencionan la didaquea o doctrina de los apóstoles como algo que debía ser respetado, entendido, enseñado y practicado por la iglesia. Pero una vez más, la didaquea o doctrina de los apóstoles tampoco está dentro del canon que nosotros manejamos hoy día. Debemos entender que la decisión acerca de cuáles libros debían estar o no dentro de lo que es la misma Biblia, vamos a decir esto en primer lugar, no fue tomada por los autores de la Biblia. Los autores de la Biblia que escribieron inspirados por el Espíritu no fueron quienes decidieron qué libros debían estar dentro del canon judío. Esa decisión fue tomada en muchas ocasiones siglos después de que ellos dejaron la tierra. En el caso del Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Como decíamos recién, libros como El Pastor de Hermas, libros como la Didaque, tenían mucha más difusión durante el primer siglo que algunos de las cartas y libros que tenemos en el Nuevo Testamento. La decisión de qué libros debían conformar el Nuevo Testamento fue tomada 3 siglos después de que muchos de los autores del Nuevo Testamento experimentaron el martirio en distintos puntos de Asia, África y Europa. Toda escritura es inspirada por Dios. Cuando están los autores del Nuevo Testamento diciendo esa frase tan central, tan importante para el caminar de la iglesia, no están siempre hablando de los escritos que tenemos en nuestra Biblia protestante evangélica. Incluso están hablando a veces de algunos textos que estuvieron perdidos por siglos y han sido encontrados en los últimos 2 siglos. No compartimos todo esto con el fin de traer algún tipo de confusión. Por supuesto que no. Es nuestro deseo que la verdad, que es Jesús, y el Espíritu de verdad que fue enviado por Jesús para que no estuviéramos huérfanos, sino que conociéramos toda verdad y nos recordara todas las cosas, que el Espíritu Santo pueda enseñarte todas las cosas. Pero definitivamente debemos dejar de idolatrar nuestra amada Biblia. Y digo nuestra amada Biblia porque yo amo las Escrituras. Las he leído muchísimas veces. Tenía 15 años cuando ya muchos libros de la Biblia yo me los había leído probablemente 10 veces, con tranquilidad. Estoy hablando de hace casi 20 años atrás. Amo las Escrituras y las voy a seguir leyendo y las voy a seguir enseñando. Pero sé perfectamente lo que las Escrituras dicen de sí mismas. Jesús dijo a los maestros de las Escrituras de su tiempo: ustedes, con sus tradiciones, le quitan la validez a mi voz, le quitan la voz a mi palabra, en el entendimiento de palabra de lo que hemos estado conversando en los capítulos que llevamos hasta aquí. Y entonces, como iglesia tenemos un problema. La iglesia protestante evangélica, en este lado del mundo, en el mundo occidental, llegó a transformar y convertir a la Biblia en un ídolo. Ocupan la Biblia, ocupan las palabras de Dios para quitarle el lugar a Dios. Es como si tú hubieses estado mucho tiempo escribiendo cartas a tus hijos o enviando WhatsApps en un contexto actual y de pronto tus hijos hubieran empezado a imprimir todas las conversaciones de WhatsApp que tú has tenido con ellos a lo largo de los últimos 15, 10, 20 años, y hubiesen hecho un libro y hubiesen dicho: esto que está aquí es la voz de mi papá, es la voz de mi mamá. Yo ya no necesito escuchar a mi papá o a mi mamá porque aquí está. Y entonces de pronto tú quisieras venir a sentarte con ellos, a comer con ellos, a invitarlos a salir, y ellos te dijeran: no, tú estás aquí, en este archivo de todo lo que tú me dijiste. Absurdo, ¿verdad? Jesús miró a los escribas y a los maestros de su tiempo y les dijo: con sus tradiciones, con lo que ustedes oyeron que les fue dicho,
han invalidado mi palabra y no quieren escucharme y de hecho ni siquiera pueden escucharme. Entonces, honremos la Escritura de todo corazón, volviéndola al lugar que le corresponde, al lugar de ser una guía, de ser una antorcha, como escribió el apóstol Pedro, que nos guía a Cristo, que nos guía a la luz perfecta, que nos guía a la luz verdadera, y no como algo que la reemplaza, como una guía que nos enseña cómo caminar con el Señor, que nos instruye en justicia, como escribió el apóstol Pablo, pero que en ningún momento reemplaza la voz presente y viva de nuestro Señor en medio de su casa, porque la iglesia es la asamblea de Jesucristo y la iglesia es ese lugar donde el Verbo viviente está presente, manifestándose y gobernando. Nos vemos en el capítulo 6. Un abrazo.